Los dinosaurios fueron un grupo de reptiles que vivieron en la Tierra durante la era Mesozoica, hace aproximadamente entre 230 y 66 millones de años. Aunque eran reptiles, no eran iguales a los lagartos o cocodrilos actuales. Su característica principal era que tenían las patas colocadas debajo del cuerpo, lo que les permitía caminar erguidos, correr mejor y sostener cuerpos muy grandes. Esta ventaja hizo posible que algunos dinosaurios alcanzaran tamaños gigantescos. Vivieron en un mundo muy distinto al actual. Durante su existencia, los continentes estaban unidos o separándose lentamente. El clima era más cálido y no existían los polos congelados como hoy. La era Mesozoica se divide en 3 periodos: Triásico, Jurásico y Cretácico. En el Triásico aparecieron los primeros dinosaurios, que eran pequeños y ágiles. En el Jurásico surgieron los dinosaurios más grandes, con largos cuellos y colas. En el Cretácico hubo la mayor diversidad de especies, incluyendo dinosaurios con cuernos, picos, armaduras y grandes depredadores. Los dinosaurios tenían dietas muy variadas. Los herbívoros se alimentaban de plantas, hojas y ramas. Muchos no masticaban la comida, sino que la tragaban entera y utilizaban piedras en el estómago para triturarla. Los carnívoros cazaban otros animales o se alimentaban de carroña. Tenían dientes afilados, garras fuertes y sentidos muy desarrollados. También existían dinosaurios omnívoros que comían tanto plantas como carne, lo que les daba más posibilidades de sobrevivir. El tamaño de los dinosaurios variaba enormemente. Algunos eran tan pequeños como un pollo, mientras que otros superaban los 30 metros de largo y pesaban decenas de toneladas. Había dinosaurios que caminaban en 2 patas y otros en 4. Algunos tenían cuellos largos para alcanzar hojas altas. Otros poseían cuernos, placas o colas fuertes para defenderse de los depredadores. Muchos dinosaurios ponían huevos y construían nidos. Existen pruebas de que algunas especies cuidaban a sus crías, protegiéndolas y ayudándolas a sobrevivir. Las crías crecían rápido para evitar ser presa de otros animales. En cuanto a su comportamiento, algunos vivían en grupos o manadas, lo que les permitía defenderse mejor y encontrar alimento con mayor facilidad. Uno de los descubrimientos más importantes sobre los dinosaurios es que muchos de ellos tenían plumas. Estas no siempre servían para volar, sino para conservar el calor, comunicarse o atraer pareja. Gracias a estas características, los científicos saben que las aves actuales descienden directamente de ciertos dinosaurios. Por esta razón, se considera que los dinosaurios no desaparecieron por completo, ya que las aves son dinosaurios modernos. La extinción de los dinosaurios ocurrió hace unos 66 millones de años, al final del período Cretácico. La causa principal fue el impacto de un gran asteroide que provocó incendios, cambios climáticos extremos y la desaparición de muchas plantas. Sin alimento suficiente, los herbívoros murieron y después los carnívoros. Solo sobrevivieron animales pequeños, adaptables y con características especiales como las aves. Todo lo que sabemos sobre los dinosaurios proviene del estudio de fósiles. Huellas, huesos, huevos petrificados y comparaciones con animales actuales. Gracias a estos hallazgos, los científicos han podido reconstruir cómo vivían, cómo se movían y cómo era el mundo que habitaron durante millones de años. Los dinosaurios no solo fueron enormes, también poseían características que resultan aterradoras incluso hoy. Algunos carnívoros tenían una mordida tan poderosa que podía aplastar huesos con facilidad. Tyrannosaurus rex, por ejemplo, podía arrancar extremidades de una sola mordida y tragar grandes trozos de carne sin masticar. Existieron dinosaurios que cazaban en grupo. Esto significa que rodeaban a su presa, la agotaban y atacaban desde varios lados, haciendo casi imposible escapar. No siempre mataban rápido. Algunas presas podían ser heridas primero y perseguidas hasta caer exhaustas. Muchos dinosaurios tenían garras curvas y afiladas como cuchillas. Algunas de estas garras eran tan grandes como un cuchillo de cocina y estaban diseñadas para desgarrar carne, no solo para sujetar. No todos los ataques eran visibles.
Algunos dinosaurios tenían excelente camuflaje y podían permanecer inmóviles entre la vegetación, esperando el momento exacto para atacar sin previo aviso. Algunos dinosaurios crecían extremadamente rápido. Esto significa que un pequeño depredador podía transformarse en una amenaza mortal en muy poco tiempo, cambiando por completo el equilibrio de su entorno. Había especies con sentidos muy desarrollados. Algunos podían oler sangre o carne a grandes distancias, incluso en la oscuridad, lo que hacía imposible esconderse si estabas herido. Ciertos dinosaurios tenían cerebros pequeños pero instintos muy precisos. No cazaban por rabia, sino de forma eficiente y constante, repitiendo patrones que casi siempre terminaban en la muerte de su presa. Existen pruebas de que algunos dinosaurios practicaban el canibalismo, alimentándose de otros de su misma especie cuando el alimento escaseaba. El mundo de los dinosaurios era violento incluso sin ataques directos. Enfermedades, parásitos y heridas sin curación significaban una muerte lenta para muchos animales. Finalmente, el evento que causó su extinción fue aterrador por sí mismo. Oscuridad total durante meses, incendios globales, frío extremo y hambre masiva. Para los dinosaurios que sobrevivieron al impacto inicial, el verdadero horror fue el mundo que vino después. Los dinosaurios tienen datos realmente asombrosos que parecen sacados de la ciencia ficción, pero son reales según la ciencia. Algunos dinosaurios vivieron más tiempo que los humanos modernos. Existieron durante más de 160 millones de años, mientras que nuestra especie apenas tiene unos 300.000 años. No todos eran lentos y torpes. Muchos podían correr a gran velocidad, y algunos pequeños carnívoros eran tan ágiles como aves actuales o incluso más rápidos que un humano promedio. Algunos dinosaurios tenían plumas de colores brillantes. Estas no solo servían para el calor, también se usaban para comunicarse, intimidar rivales o atraer pareja, igual que muchas aves hoy. Los huesos de varios dinosaurios eran huecos y llenos de aire, lo que los hacía más ligeros sin perder resistencia. Este sistema es similar al de las aves modernas y les permitía crecer enormes sin colapsar por su propio peso. Existieron dinosaurios con cuellos tan largos que podían comer de diferentes alturas sin moverse, compartiendo el mismo territorio con otros herbívoros sin competir por la comida. Algunos dinosaurios podían producir sonidos muy graves que viajaban largas distancias. Estos sonidos servían para comunicarse, advertir peligros o reunir al grupo. Las crías de ciertos dinosaurios nacían sabiendo caminar casi de inmediato. En pocos días podían seguir a la manada, lo que aumentaba sus posibilidades de sobrevivir. Se han encontrado fósiles con heridas curadas, lo que demuestra que algunos dinosaurios sobrevivían a ataques graves y continuaban viviendo, mostrando una gran resistencia. Las aves actuales conservan comportamientos dinosaurios, como construir nidos, incubar huevos y comunicarse mediante posturas corporales. El impacto del asteroide que marcó el fin de la era de los dinosaurios liberó más energía que millones de bombas nucleares juntas, cambiando el clima del planeta de forma drástica. Algunos dinosaurios vivían en regiones que hoy son desiertos o zonas polares, lo que demuestra que podían adaptarse a ambientes muy distintos. Aunque solemos imaginarlos como criaturas del pasado, cada ave que vuela hoy es un recordatorio vivo de que los dinosaurios nunca desaparecieron por completo.